propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Bienvenidos hoy en esta tarde a Unisimón al aire. Sean ustedes todos bienvenidos. Hoy tenemos un especial muy acorde a todas estas festividades que estamos celebrando. Doctora Zulay, ¿de qué tratamos hoy? ¿O cómo es ese programa? ¿Es algo tenebroso o no es tan tenebroso? Usted me dirá. Bueno, yo creo que no tanto, es más de historia, de cultura, nos pienso yo, de conocer lo nuestro. ¿Nos podemos asustar? Bueno, Tony, pónganos ahí la ambientación, por favor. Bueno, con las muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en este momento con su programa Unisimón al aire. Hoy vamos a hablar de escalofríos, leyendas de horror regionales, en el marco pues que estamos en esta celebración de Halloween que vivimos ayer y pues hoy 1 de noviembre, que también es una fecha especial. Hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué conocen ustedes de esas leyendas de nuestra ciudad de Cúcuta, de nuestro departamento norte de Santander? Así que los invitamos para que se conecten desde ya, para que nos escriban, para que nos llamen y nos cuenten sobre historias o de pronto situaciones que han vivido en esta bella Cúcuta. Sí, Zulay, yo creo que hoy, nosotros todos tenemos alguna historia de miedo, alguna historia de terror, algo que nos haya pasado o algún cuento que nos haya echado nuestra abuela, nuestros padres, así sea, para que nos estemos quietos en la casa. Y hoy vamos a mirar qué tan ciertos son esos mitos y vamos a recrear esas historias. Hoy tenemos un invitado muy especial, que conoce mucho de estos temas. Claro que sí, hoy nos acompaña el profesor Ciro Alfonso Pérez, quien es profesor de nuestra Universidad Simón Bolívar, también es presidente de la Asociación de Escritores del Norte de Santander y hace parte de la Academia de Historia del departamento, y además que ayer lideró una actividad muy importante en nuestra Universidad Simón Bolívar en el marco de los jueves de tertulia, donde se abordó este tema y donde nuestros estudiantes, nuestros profes, incluso vi algunos funcionarios ahí muy activos contando historias en el marco de este día y de esta fecha también de los jueves de tertulia que se desarrollan en nuestra Universidad Simón Bolívar. Profe Ciro, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido a Unisimón al aire. Gracias, amable. Aquí estamos para tratar un tema bastante interesante, aunque muchas de las personas no toman los fenómenos paranormales como reales, como científicos, pero son parte de la cultura popular y esa imaginería se ha creado en nuestra gente, tanto del sector urbano como del sector rural. Y hoy vamos a tener algunos de esos temas más referentes a la ciudad de Cúcuta. Bueno, hay muchas historias alrededor de estos mitos, leyendas, fantasmas, casas embrujadas, y hoy la idea es recrear de pronto las más sonadas. Yo me acuerdo por la avenida Quinta, con 17, una casa que decían que siempre asustaban, y bueno, me acuerdo de muchas historias de mis abuelas, sobre todo mi abuela, que fue criada en el campo, que la pata sola, que el duende, que bueno. ¿Con cuál historia empezamos? Bueno, hablemos con la casa de la Quinta con 17. Según se comenta, esa casa no toleraba ningún ser humano en su interior. Las personas que vivían allí escuchaban que las puertas se abrían, las ventanas se golpeaban, que se iba la luz, y escuchaban como cuando una persona arroja al piso una caja de cubiertos. Entonces, obviamente, la mayor parte de las personas evitaban estar allí, pero ya con el tiempo la leyenda como que ha perdido vigencia y hoy por hoy en día es un negocio y en la noche hay una familia habitándola y hasta lo presente no nos ha dicho nada de aparecidos. Claro, yo creo que más de uno vivimos el reto de tratar de entrar a la casa, quién puede entrar bueno, estaba el susto de que nos aruñaban, que los golpeaban, que no se podían estar ahí, y bueno, eso fue uno de los mayores mitos que teníamos bueno, al menos mío, de la juventud. No, claro que sí, es que esas son, como tú lo decías, son dos acciones muy importantes. Algunos mitos se recogieron en los cuentos de arriería, los arrieros que transitaban por los caminos del norte de Santander, que fueron de alguna manera los primeros transportadores de comercio y de elementos para los diferentes pueblos que no tenían carretera, y se
con la recua de mulas tomaban camino de día y de noche. Entonces más adelante vamos a referir una serie de situaciones que contaban y las vamos a comentar porque las hemos recogido de la misma fuente, es decir, de descendientes de sus abuelos que participaron de esas actividades, digamos, de intercambio comercial. Bueno, qué interesante. Zulay, ¿usted cuál recuerda? ¿Cuál de esos? A ver si el profe Ciro nos lo recrea aún mejor. Bueno, Cúcuta es conocida como la casa de los duendes, ¿sí? Entonces, ¿en relación a qué? ¿De dónde nace esa denominación que nos dan a nuestra Cúcuta? Bueno, hay una leyenda muy interesante, según el doctor Rafael Eduardo Ángel Mogollón, Cúcuta en lengua indígena significa la casa del duende. Y se tejía una historia alrededor de que en la región existían unos duendes que se enamoraban de las chicas bonitas, las secuestraban y las llevaban a vivir al fondo del río Pamplonita. Y allí, según dicen los que cuentan la historia, porque esto solamente quedó en tradición oral, no pasó a documentos escritos, que la familia podía ir y ver a la niña feliz en el fondo del río, disfrutando de la riqueza y toda la holgura que le daban los duendes. Bueno, esa historia mi abuela la contaba mucho. No sé qué tan cierto sea, pero y hablé alguna vez con mi bisabuela. Mi abuela decía que lavando en el río Pamplonita, siendo una niña, recogiendo leña, mi bisabuela estaba lavando la ropa en el río, en una piedra, y dice que a ella se la llevó el duende. Eso es lo que decía ella, duró 8 días perdida, la buscaron 8 días, y a los 8 días volvió a aparecer recogiendo leña. Ella dice que no se acuerda mucho de eso, pero eran sus historias. Y también las abuelas comentan que en aquellas casas solariegas, antiguas, se veía en los patios, como era esos patios inmensos llenos de exoras, y por lo general el comedor quedaba muy cerca de ese sitio, que los niños pequeños veían los duendecitos jugando y les atraía a ir hacia ellos. Pero los adultos les colocaban escapularios, crucifijos y otra cantidad, los bautizaban muy temprana edad para que no se los pudiera llevar el duende. Pero eso es algo simpático y bonito de nuestra ciudad, ¿no? Sí, y hace parte de nuestra identidad y de nuestra cultura, ¿no? Claro. ¿Sí? Así es, por acá en internet encontramos una que dice: el descabezado del puente de San Luis, un loquito del más allá que andaba con su cabeza debajo del brazo o a veces pateándola como si fuera balón de fútbol, que se aparece furtivo saliendo de entre las sombras en ese sitio y que perseguía a transeúntes, ciclistas o vehículos. Ojo, ingeniero, usted que es ciclista, se le aparece ahí el descabezado del puente de San Luis. Lo que sucede es que las orillas del río siempre han sido lugares perfectos para ocultar cadáveres y tapar crímenes. Y muy posiblemente, como hablan nuestros amigos que practican la parapsicología, los espíritus que han sido torturados y lastimados en vida, entonces siguen apareciendo en el lugar donde fueron ejecutados o cerca de los sitios que ellos frecuentaban. Ingeniero, ¿y si se le ha aparecido por ahí? No, todavía no. Yo creo que lastimosamente, no sé si es afortunado o desafortunado, pero con el tema de la tecnología y el tema del avance de la ciencia, esa cultura o ese temor que le teníamos a lo paranormal falló. De hecho, en una entrevista, una conversación con un joven, que estábamos hablando de miedo, él me decía que a él eso no le daba miedo. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es lo que le genera terror? Dijo, terror, que realmente me genera mucho miedo, mucho terror, que descubran mi clave del Facebook, o que eso me asustaría más que encontrarme al propio diablo. Bueno, pero son épocas totalmente diferentes, ¿sí? Sí, así es. Sí, y esa de pronto son los temores de hoy la juventud, de mucha de la juventud, pero es bonito recrear todas estas historias que nos dejan muchas enseñanzas y es una parte de nuestra cultura. Yo pienso que las casas encantadas o las casas embrujadas, porque uno las conoce, pasa por ahí y las escucha también, entonces hablábamos hace unos instantes sobre eso. Hay dos en particular o que por lo menos resaltan más. Por aquí dice La Casa Encantada, una casa que aún existe, queda en la avenida Quinta con calle 17, en la que nadie podía vivir porque los objetos adquirían vida propia.
Así los platos volaban, los cuadros se zafaban de sus soportes, los muebles bailaban, los objetos pequeños desaparecían. Y también aparece otra que denominan la casa embrujada, una casa que aún existe, queda al inicio del Camellón del Cementerio, en la esquina Miraflores con calle 11 con avenida 15. A diferencia de la casa encantada, los objetos volaban, pero eran arrojados con violencia contra las paredes y contra el piso. Además, un fuerte olor a excrementos se sentía en la casa y aparecían por todos lados heces de humanos y animales. ¿Qué nos puede contar sobre eso, profe? Bueno, generalmente este fenómeno, como lo hemos visto en las películas que nos han recreado todas estas experiencias, dicen que son posesiones diabólicas. El demonio ha tomado posesión de la casa y que muy probablemente también tomó posesión de sus habitantes. Y la idea de él es correrlos para que él haya espacio libre. Y como en Cúcuta tenemos algunas cosas que la gente ignora, por ejemplo, que por el día de ayer en algunos sectores y algunas personas ejecutan las famosas misas negras, que son misas a Satán, donde se hacen sacrificios humanos o de animales. De ahí que se tenía un mito de que todo niño que se perdía el 31 de octubre iba destinado a una misa negra. Sí, eso era algo muy normal y nuestros un padres susto era agarrado. claro. Sí, eso. Bueno, hay otro mito que yo escuchaba mucho, que es al frente del cementerio en los patios, la de una mujer que paraba a los eso lo escuché, taxistas y los asustaba. Eso, de hecho, si usted habla con ¿Por un qué los taxista... paraba? Porque No, era una mujer muy atractiva, no sé Sí, por qué. esa era la razón, exacto. Era una mujer muy atractiva hermosa. y ahí pasando por los cementerios, bueno, se transformaban en la Y se muerte. encontraba con taxistas muy amables. Como claro. siempre, como todo el sector de transporte de la ciudad. Eso, y bueno, ese mito todavía existe. Todavía existe, bueno, y ese Pero- temor todavía uno lo escucha de los taxistas. sí. Uno habla con un taxista Sí. después de las 12 de la noche y le pregunta que si recoge a alguien ahí, dice que no. No paran. Y hay una variable con respecto a lo que nos comenta el ingeniero, y es que cuando el taxista a la subida con mala intención, al voltear, mirar por el espejo, veía sentado un esqueleto en el puesto de atrás. Dios mío. Y que obviamente pues el carro se paraba, el tipo se desmayaba. Dios. Y hay otra versión, de que si el taxista era muy buena persona, muy buena gente, la niña le decía que la llevara a una casa del barrio Belén. Y ella iba con un chaleco de abrigo para protegerse del frío supuestamente. Y le decía dónde debía dejarla, ella se quedaba y le pedía el favor que al día siguiente pasara por la carrera. Y tenía la costumbre que el saco, el suéter que llevaba, se quedaba en el asiento del carro. Y la sorpresa del taxista era que al día siguiente llegaba a la dirección donde la había dejado, hablaba con la mamá y le mostraba unas fotografías en las cuales le decía que esa niña había muerto hacía más de 20 años. Dios mío. Escalofríos. Sí, bueno, pero esa hace parte de toda nuestra historia, nuestra tradición oral, como dice el doctor, que desafortunadamente no hay como, sería un muy buen trabajo, un muy buen proyecto Recopilar toda esa información, claro. para la Academia de Historia, recuperar todas esas historias, todos esos mitos y leyendas de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. Claro, es un múltiple, Yo me crié en una vereda y hablaban era de la piedra del Cojito. Yo creo que esa es muy famosa y que caminaba en esta época había un naciente y que se encontraba un solo pie. Y que el Cojito lo encontrábamos era en la dirección opuesta a lo que el pie indicaba. Yo creo que no sé si era porque mis abuelos no querían que fuéramos hacia el naciente, pero siempre nos generaba muchísimo temor. Pero mire que ayer en la tertulia que tuvimos en la tarde, unas chicas del municipio de Toledo, que son alumnas de nuestra universidad, nos contaban la misma historia, que una vez unos primos estaban jugando naipe en el corredor de la hacienda, porque era un sector rural, y la abuela se incomodó porque ya era tarde y no se acostaban. Entonces pasó la señora, les quitó las cartas y las quemó. Pero la sorpresa fue al día siguiente, cuando vieron que ahí junto al sitio donde estaban jugando cartas había lo que tú nos cuentas, una pisada de un solo pie en sentido contrario
al que tenemos los normales, ¿no? Sí, sí, eso era. Bueno, y tenemos otra historia ahí por Facebook. Claro que sí, por acá nos cuenta Jimena Jaimes Castellanos, dice: en Chinácota, cuando éramos niños, mi papá nos decía que las brujas venían si no nos dormíamos rápido. Entonces debíamos acostarnos y quedarnos calladitos. Un día no le hicimos caso, como todo niño rebelde, y algo muy pesado cayó en el techo de la cabaña de la finca. Salimos despavoridos, incluso mi papá. La sorpresa, no había nada en el techo. Su historia se hizo inexplicablemente realidad. No sabemos si fue una broma, pero mi papá no nos dejó dormir el resto de la noche, del susto que tenía. En Chinaco también tenemos historias. Sí, es que de la bruja se ha hablado mucho. Ujú. Incluso de que la bruja la pueden, como dicen los campesinos, bajar a través de colocar una tijera en cruz. Y que es muy seguramente la bruja que bajaron va directamente a la casa al día siguiente a pedir sal. Sí, esos son uno de esos mitos. Y hay otro mito que mi abuelo hablaba mucho. Te cuento una cosita importante. En un sector de Carora hay un espacio de terreno que lo denominan se me perdió el patio de las brujas, porque supuestamente en ese rincón se practicaba aquelarres cuando la ciudad era apenas incipiente. Eso quedaba ya en las afueras de la ciudad. Pero que ahora dicen que se siente como un aletear de un ave, que una sombra negra. Bueno, le han puesto mucha fantasía y realmente no hay una posibilidad real de comprobar. Profe, pero que existe, como dicen las viejitas, que no hay brujas, pero que las hay. Profe, ¿algo de realidad tienen esos mitos? Pues yo creo que es una manera de que la imaginería popular expresa lo que presiente, es decir, como para darle un poder mágico a los entornos en que ellos habitan. Sí. Otro mito muy, muy trillado, no sé, yo no sé si es de todo el país o solamente de nuestra región, es el de La Llorona. La Llorona. La Llorona, bueno, yo creo que es muy tradicional y en todo todo norte de Santander hablamos de La Llorona. Sí, la cultura de La Llorona existe en la mayor parte de los pueblos del norte de Santander. Unos la llaman La Llorona, otros La Gritona. Unos dicen que es una mujer vestida de blanco con el cabello por la cara, otros que es una mujer vestida de negro igualmente con el cabello por la cara. Ayer hablábamos con las chicas que le comento de Toledo, sí, y nos contaba una de ellas que ella la vio con un tío, que fue tan tremendo el susto que se llevaron que les tocó permanecer donde estaba el carro esa noche. El carro no funcionó, ellos cerraron vidrios. Dice que lo único que hizo el señor fue colocar un escapulario frente al parabrisas para que la Llorona no los tocara a ellos. Y hay un mito también, que si la sentimos muy cerquita es porque está muy lejos. Y si está muy lejos es porque está muy cerquita. Muy cerquita. Y aquí hay una bruja específica. Había un personaje de la ciudad que le decían la mula del gobierno. Le decían la mula del gobierno porque era amante de los empleados de la alcaldía, de los empleados de la gobernación y de la Policía Nacional. Es decir, seleccionaba sus amistades. Y cada vez que se quedaba preñada, abortaba. Entonces se rumora que esa es la Llorona que aparece por la Cabrera, por el callejón donde baja las aguas lluvias, y que más de un borrachito se la ha encontrado, que el borrachito queda privado y el otro día no sabe ni qué pasó ni dónde está. Sí, esa es como el mito, ¿no? Que la Llorona es toda aquella mujer que haya abortado y haya botado su hijo a una fuente de agua, donde corre agua. Eso es lo que decían mis abuelos. Bueno, aquí en Cúcuta hay varios sitios en que dicen que, por ejemplo, la zona del Magdalena, del barrio Magdalena, cuando en aquel entonces era zona de tolerancia. Decían que las trabajadoras sexuales abortaban, tiraban a los niños por los baños o simplemente los enterraban en el solar de las casas. Y que gente de esos sectores asegura, según ellos, que la han visto y que la han sentido. Otra cosa que decía mi abuelo era que cuando usted veía una Llorona tenía que hacerse detrás de una gotera. ¿Sí? Que donde de la gotera para atrás, que ahí no le pasaba nada. Bueno, eso eran todas esas instrucciones que daban los abuelos para que no les pasara nada.
Bueno, por acá tengo otra, profesor, para que nos ilustre de qué se trata. Dice, el diablo del King Kong, que se aparecía en el desnucadero de ese nombre, que quedaba cerca a Tarapacá, por ahí por la avenida 13 con calle 16. Como un parroquiano grandulón, negro, rigurosamente vestido también de negro, bigotón, luciendo sombrero alón, sacando chispas con sus botas, deslumbrando y agraciando a las chicas con monedas y objetos de oro que sacaba de la nada, y luego desaparecía de las carteras de ellas, invitando a los caballeros a unirse a su mesa. Bueno, es que el King Kong tiene una historia muy singular en Cúcuta. El King Kong inicialmente fue el burdel más famoso del oriente colombiano. Ahí venían gente de todas las regiones, incluso el presidente de Venezuela, Luis Vicente Gómez, venía a visitar a su amorcito cucuteño. Era internacional, entonces. Claro. Y como siempre, un cucuteño se enamoró de una de las damiselas del lugar y una noche decidió quedarse dentro junto con la dama y la pidió en matrimonio. La señora le dijo que no, entonces él, en retaliación por lo que le había hecho, incendió el lugar. Pero viene la pregunta, ¿cómo de ahí pasó a ser convento? Después limpiaron el lote, construyeron una edificación y fue una clínica, un centro, un puesto de atención médica, luego fue un colegio y por último vino Monseñor Afanador y Cadena, primer arzobispo de Pamplona, entre comillas, metamos la cuñita, que hoy está cumpliendo 470 años de fundada. Qué bien. Entonces, él fue donde un alcalde más bien medio liberal, pero esos recalcitrantes tirando a comunistoide. Y le dijo, sí, yo le doy la tierra para el convento, monseñor. Vaya, móntelo de donde estaban las vagabundas. Y entonces la casa de pecado se convirtió en casa de oración. Y lo que tú cuentas es muy cierto. Más de un borrachito y más de una persona dicen haberlo visto. Que es un gigante enorme, con un sombrero, capa, vestido negro, los ojos centellean como una brasa prendida, huele a azufre. Para comprobarlo, pues Hay que verlo. nos va a tocar que ir una noche esta, a ver si es cierto, ¿no? Me cuentan cómo les va. La veo muy, muy asustada. Deje así, ingeniero. Bueno, pero estas historias, yo creo que me recrean, me hacen acordar de esas noches cuando se iba la luz y nos sentábamos en la casa alrededor de papá, mamá, abuelos y empezaban a contar todas esas historias. Yo creo que, extraordinario, yo creo que Sí. los que nos están escuchando deben tener y estar hablando sobre todas esas historias que una u otra contábamos en las casas. Claro, es que esta era, digamos, la relación familiar, como no había televisor ni radio, entonces lo que mandara la voz del abuelo o la voz del papá, Ni WhatsApp. que transmitía los orígenes de todas las culturas y costumbres propias de cada región, ¿no? Pero siempre eran historias de miedo. Siempre. Siempre eran historias de miedo. Y por lo menos mi abuelo nos decía, vaya, busque unas bostas de vaca para espantar los zancudos. Y alrededor de eso le prendíamos fuego a las bostas de vaca y empezaba él a contar todas sus historias. Era la tertulia familiar. Era la tertulia familiar. Qué bonito. Bueno, de pronto no con la bosta de vaca, pero sí en sentarnos alrededor y Sí. empezar a contar todas estas historias. Yo creo que esa invitación la podemos hacer hoy. Claro que sí, esa es Claro. la invitación que también traemos para hoy, para todas las personas que se conectan con Unisimón al aire, a revivir esos momentos, a volverlos a tomar. Ahí hay algo que se escucha donde actualmente está la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero. ¿Cuál es esa historia detrás de Bueno, la biblioteca? la biblioteca pública fue el antiguo hospital San Ajá, Juan de ajá. Dios. Sí. Y hablando con los celadores, ellos dicen que sienten ruido, han visto sombras en el segundo piso que van de un lado a otro, porque en ese entonces el hospital inicialmente fue de un piso, después de que la reina Victoria, después del terremoto, regaló plata para construir el nuevo hospital. Después, ya con más esfuerzo del gobierno y de la comunidad, se fue a 2 pisos. Hay muchas leyendas, por ejemplo, de personas que llegaron totalmente destrozadas por la misma violencia y la situación que vivió el país en el 48. Y dicen que el sufrimiento de esas personas se traslada a los sitios donde expiraron, donde pasaron sus últimos momentos. Ahora hay algo curioso que es la sala principal, donde hacemos los eventos en la biblioteca,
era el anfiteatro. Entonces, imagínense ustedes, como dicen los amigos que manejan esto de la parapsicología, hay muchas energías, muchos entes que están flotando en el aire, pero sí los vigilantes han asegurado que se ven sombras blancas que pasan de un lado a otro. Ahí en el hospital hay un caso muy curioso, también tiene que ver con tragedia. Por allá, comienzos de siglo, después del terremoto, existió un sacerdote, el padre Obeso. El padre Obeso era sacerdote de la diócesis de Santa Marta. Luego, como era un poquito travieso, picarón, lo trasladaron a la diócesis de Mérida. Y de Mérida llegó a Cúcuta. Y precisamente lo nombraron vicario de lo que es hoy la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la esquina de la calle 13. Él se enamoró perdidamente de la hija de una de las enfermeras del hospital, porque la enfermera, viendo que era un sacerdote, que era un hombre de Dios, le dio alojamiento y le colaboró con todo. Y resulta que ese acercamiento entre los dos terminó en amores. Cuando la familia descubre la situación del padre Obeso, se llevan a la niña para otra ciudad. Ella por allá rehace su vida, consigue su prometido, y cuando viene a Cúcuta nuevamente para organizar su vida y a llevar los documentos del matrimonio y los requerimientos que le pedían, se encuentra con que el padre le pide que hablen un momentico después de la misa para quedar como amigos. Y el sacerdote la apuñaló 16 veces seguidas y el cadáver quedó en la sacristía de la iglesia. El padre fue hecho preso, lo llevaban a donde está hoy el centro comercial La Merced, que era el antiguo modelo. La gente lo iba a linchar, tuvieron que sacarlo para Zipaquirá y dicen que allí murió de pena moral. Bueno, una historia muy trágica. Bueno, los invitamos a todos aquellos que nos están escuchando, que nos llamen, que nos cuenten esas historias. Y vamos a ir a un pequeño corte comerciales, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Trabajo Social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas, SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Unisimón al aire. Unisimón al aire. Bueno, Zulay, ¿qué lectura tenemos hoy ahí como para ambientar este día post 31 de octubre? Tenemos por acá un escrito de nuestro amigo Gustavo Gómez Ardila, también de la Academia de Historia del Norte de Santander. Dice: la última reunión de las brujas. Una vieja desdentada que había tenido fama de sembrar el terror sobre los techos de las casas.
La bruja más vieja se acomodó en su poltrona de huesos, se limpió las viejas gafas, miró con tristeza al auditorio y comprobó que ya se acercaba la medianoche del 31 de octubre y las otras brujas no llegaban. Suspiró con un suspiro que nada tenía de diabólico y se dispuso a esperar la llegada de sus colegas. Rengueando llegó una de las invitadas, apoyándose de su vieja escoba vuelta a flecos que antes le habían servido para atravesar los aires. Le dolían las coyunturas y de nada le servían los brebajes y pócimas que se habían echado en ellas. Poco a poco, como en un desfile de espantos asustados, fueron llegando 13 viejas, que en su época habían causado terror en la región. Eran 13, número cabalístico, pero hace años el aquelarre se llenaba de multitud de brujas. A las 12 en punto de la medianoche, la hechicera mayor tomó la palabra y dijo: las he reunido para que hagamos un análisis de nuestra triste situación. Las brujas nos estamos acabando. Nadie cree en nosotras, nadie nos teme, somos cosa del pasado. ¿Qué hacemos? Ninguna dijo nada. A lo lejos se escuchó un grupo de niños que paseaba cantando su estribillo: Triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí. Un gato maulló a la distancia y algunos perros recordaron a sus antepasados aullándole a la luna llena. Una vieja desdentada que había tenido fama de sembrar el terror sobre los techos de las casas pidió la palabra para decir: nos ganaron la pelea los muchachitos barrigones que esta noche se tomaron las calles y con sus cantos y risas opacaron nuestras tenebrosas acciones. Otra dijo: la culpa es de nosotros que nos quedamos volando sobre escobas cuando el mundo está lleno de comunicaciones modernas. Hoy los espantos son los zombies, los extraterrestres, los alienígenas y los espíritus del más allá, mientras nosotras seguimos echando cartas, metiendo miedo con los gatos negros y oliendo azufre y trapos quemados para infundir miedo en las gentes. Otra dijo: nada de eso. Nuestras recetas y remedios y ungüentos y pomadas siguen surtiendo efectos. Curamos el mal de ojo, aliviamos los descuajes, atraemos amores imposibles y le arreglamos la suerte a los desarreglados. Otra dijo: lo que sucede es que las mujeres se adueñaron de nuestra condición de brujas. Se meten en lo que no le importan, brujean a los demás, conjuran los Facebook de sus maridos, se roban las fotos de los perfiles de las amiguitas para rezarlas o por lo menos para tenerlas en la mira. Todo esto es cierto, dijo la capitana mayor, arreglándose el capirote. Pero la gran y triste realidad es que los políticos acabaron con nosotros. Nadie habla de las brujas, sino de corrupción de los políticos. Nadie cree en espantos, sino en las detecadas de la Corte Suprema de Justicia. Nadie les teme a los infiernos, sino a los escándalos de Odebrecht, y nadie da 5 centavos por los espantos de ultratumba cuando Timochenko es el que tiene el poder. De manera que nos cargó el patas. Hagamos un brindis, el último brindis de nuestra vida, y que sea lo que nuestro capataz, el viejo Lucy, tenga dispuesto para nosotras. Tomémonos este elixir de la muerte y que rechinen nuestros huesos en las profundidades del Pailas. Gustavo Gómez Ardila. El fino humor de Gustavo. Ajá, sí. Tocando un tema tan interesante de esto que estamos hablando hoy y que es nuestra cultura popular. Bueno, pero, profe, usted tiene muchas historias más ahí. Cuéntenos otra historia de esas, de las de miedo, a ver si Zulay se atreve a salir esta noche. Si asustamos a Zulay hoy. Hay una vieja casa en la avenida Quinta con calle 17. Dicen que esa casa perteneció a un nazi que había huido de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pues el aspecto externo de la casa dice algo. Lo que usted en la verja encuentra cerca de alambre de púas, y es como una especie de resistencia a las personas. El alemán murió y supuestamente eso le dio un hijo, pero el hijo no era que fuera muy juicioso, que digamos, y se dedicó a la mala vida. Entonces se comenta que cuando el alemán estaba vivo, ahí sacrificó varias mujeres,
Y dicen los vecinos que se escuchan gritos y alaridos, especialmente las noches de luna llena. Es como el contexto del escenario terrorífico que nos plantean casi todas nuestras leyendas urbanas. Claro, profe, y acuérdese que tenemos una riqueza de infraestructura en todas esas casas antiguas. Oye, que podríamos hacer, no sé, un muy buen álbum de todos esos diseños hermosísimos. Hay unas casas muy antiguas, muy bonitas, que cada una de ellas debe tener su misterio y su mito por ahí. Y las historias también de nuestros pueblos, ¿no? ¿Pero qué nos Claro. puede contar acerca de esas historias también fuera de Cúcuta? Bueno, de fuera de Cúcuta encontramos algo y es el culto a las almas del purgatorio. Un viejo arriero que ya hace poco murió, nos contaba que cuando ellos transitaban por los caminos, de un momento a otro se aparecía en la mitad un ataúd con un difunto y 4 velas. Entonces eso significaba que el arriero no se había encomendado a las almas del purgatorio para que lo protegieran. Y él debía rezar una oración para que desapareciera el difunto y ellos poder tranquilamente seguir su camino. Ujú. El rezo a las ánimas, que ese es el famoso rezo a las ánimas. Exacto. En Pamplona hay una leyenda que se habla de que de la iglesia del Humilladero debe salir una procesión. Y esa procesión es de puras personas vestidas de blanco que van rezando el rosario. Bajan la grada del templo y se dirigen hacia la iglesia de las Nieves. Es una cosa que recopilamos de la gente de Pamplona que cuenta sobre esa leyenda, ¿no? Mi mamá es de Cucutilla y allá se escuchan muchísimas, la Llorona, la Patasola, Y varias leyendas desde el pueblo de Salazar, Arboledas, Cucutilla. hay otra cosita de las almas del purgatorio que contaban los abuelos. Y es que si usted se encomienda a ellas y le tienen alguna tradición, alguna celada, cualquier cosa de esas, las almas del purgatorio lo acompañan. Usted se ve sola en la calle, pero la gente que la observa la ve rodeada de un grupo de personas. Entonces quien va a hacerle daño no puede. Dice, como hago con tanta gente? Me van a capturar y se para la cosa. Pero eso, eso se genera un poco de temor. Pero es cierto, esas cosas, bueno, se decían y muy seguramente tienen algo de fondo. Mi mamá y bueno, la familia habla mucho de que con las ánimas no se juega, que eso es de mucho respeto y de mucha adoración y de muchas creencias. Entonces eso lo dejamos para los pueblos. Bueno, mire que también en los pueblos se habla mucho del ánima sola, que dicen que es un ánima que está en pena, que dejó pendiente algo en la vida, e incluso nuestros abuelos decían que la gente que escondía cosas venía a penar, esa era la palabra, en el sitio donde estaba escondido el objeto, y que hasta que la familia no sacara ese objeto y se deshiciera de él, no quedaba tranquila la persona. Bueno, hay otra cosita que es, ya habíamos hablado del cojito, es el silbón, El Silbón. silbón. que es muy común en la zona de Lavateca, Toledo, Zamoré, Gibraltar, tal vez por la misma proximidad con la selva, ¿no? Un tipo con un sombrero grande que emite un silbido tenebroso, que la gente se le hiela la sangre, como dicen vulgarmente o en el lenguaje corriente, al escuchar porque presiente peligro. Esa es otra cosa, que la gente dice que el peligro lo deja uno quieto, lo deja pasmado. Y eso creo que es cierto. Bueno, de los pueblos también tenemos otras cositas importantes, como la patasola, La Patasola. que se dice que es un espíritu en pena, que tiene un solo pie, pero es al contrario del cojito, termina en una cos como de animal, Ujú. y que vaga por los campos en busca de la paz final, porque alguna cosa grave dejó en vida mientras estuvo entre nosotros. Y quiero comentarles algo muy importante de Cúcuta para que pasemos a otro aspecto importante, que es, no sé si ustedes sabían que el Oití en ese espacio estuvo el primer cementerio de Cúcuta. No. Cuando se estaba construyendo inicialmente la estación del ferrocarril, contaban los abuelos que se sacó una gran cantidad de osamentas humanas que fueron enterradas en el cementerio central, pero sin saber de a quién pertenecía. Y los celadores
certifican que efectivamente dicen que ellos no suben a la segunda planta porque ahí asustan. Y Bueno, Todavía. Pero Dice. qué miedo. Te invitamos una noche Sí, a pasar una noche a pasar allá amigos nuestros del centro comercial de Loití, que tenemos allá buenos amigos. Y entonces todavía se habla de eso. Al igual que la cancha principal de fútbol de Carora, ahí fue el segundo cementerio. Después de que la ciudad creció, entonces se cambió el orden de las cosas y se pasó allí. Anteriormente, antes de que la cancha fuera reparada por el departamento o el municipio, había algo muy curioso. Se encontraba en las laterales de la cancha placas de los muertos que han estado enterrados allí. Ahora ya como es sintética, pues todo eso salió. Ya no se ve. Bueno, es bastante curiosa toda esa historia. Y nosotros tenemos unas historias muy enriquecedoras en la ciudad y es esa historia popular que hoy bueno, recordamos todo eso que es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Yo creo que es muy importante que hoy nos hayamos salido un poquito de esa rutina de la academia y poder compartir con todos nuestros oyentes y con la comunidad académica todas estas historias que nutren realmente este conocimiento integral y nos ayudan a entender un poco más nuestra idiosincrasia, profe. Bueno, hay unos mitos urbanos muy interesantes. No sé si ustedes alguna vez en su vida han escuchado hablar del mico. ¿El mico? No. El mico fue un delincuente antioqueño que llegó a tierras cucuteñas y pues no había cárcel segura. Donde quiera que lo colocaban, allá se volaba. Él tenía una generosidad con los más necesitados, era como un Robin Hood a la criolla. Ajá. Entonces una señora le decía, tengo el hijo enfermo, le compraba la medicina, se la llevaba y si veía muy pobre la señora le obsequiaba mercado también. Su debilidad eran las chicas de vida alegre y por tener unos amantes ahí enfrentadas por él, una de ellas lo echó a la guerra. La policía llegó al sitio donde estaba y el mico se murió. El cadáver fue enterrado inicialmente en la iglesia de San Juan Vianney del barrio Cuberos Niños. Y allí estaba el padre Martín Parada, que en paz descanse porque ya no fue tan bien. El padre fue el primero que descubrió que la fe de la gente se manifestaba hacia él y empezó a regarse el mito de que el mico hacía milagros. Allí llegaba la gente con ofrendas, con placas, con cualquier cosa para recompensar el favor que había recibido de este señor. Cuando se da el primer obispo de Cúcuta, Monseñor Luis Pérez Hernández, hay un enfrentamiento entre el obispo y el párroco, porque el párroco no quería dejar sacar la minita de oro que tenía en la iglesia y el obispo ordenaba mandarlo al cementerio. Terminaron llevándolo al cementerio. Y usted va hoy en día y el mico Fabio Izaza sigue siendo milagroso y tiene un espacio inmenso. Encuentra uno cualquier cantidad de placas ahí alrededor. ¿Y eso está donde? ¿En el cementerio? En el cementerio central. Bueno, ingeniero, tenemos llamada de uno de nuestros oyentes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ramiro Lemos. Pues Ramiro, cuénteme, ¿cuál es su historia? A ver, historia de más de 72 años, siendo la edad de unos 10 años. Mi papá había comprado un derecho, un terreno, ahí había una vivienda. Y así fue que a nosotros, pues, nos mandaba a cuidar allá la vivienda esta noche. Y nosotros, y yo viví palpablemente eso. O sea, de que ya cuando nos íbamos a acostar, 7 de la noche, empezaban a tocarnos las ventanas y las puertas. Y nosotros, pues, nos tocaba que quedarnos quieticos y no, seguía esa tocadera en las ventanas y en las puertas. Y así fue que nosotros, pues, nos prendíamos la luz, salíamos hacia afuera a ver quién aparecía por ahí. No, ninguno. Y así fue, pues, que
ya se volvió invivible. Y no tanto eso, sino que ahí por lado abajo había un camino que atravesaba la finca. Y cuando ya dejaban las puertas, cuando escuchábamos que venía un caballista que atravesaba el camino, pasaba una quebrada y se regresaba otra vez. Y así es que nosotros pues no podíamos dormir, amanecíamos trasnochados, ¿no? Eso lo vivimos nosotros mucho tiempo, ¿no? Pues Más imagínense. adelante, ahora ya hace poco tiempo, venía en la noche subiendo hacia la casa por la carretera. Cuando vi un grupo de como de 10 monjitas vestidas de blanco que bajaban. Eso eran como las 9 de la noche. Y pues me alegré tanto de que dije, tengo compañía. Y seguí el camino hasta ver si las encontraba y no las encontré. Esa es mi historia que yo pude vivir, la pude vivir, ¿no? Entonces, para participar en el programa, hay muchas historias que tendríamos que tener tiempo para decirlas. Así es, así es. Muchísimas historias que se vienen alrededor de nuestra Cúcuta. Muchísimas gracias por compartir su encuentro. Yo creo que con las ánimas, de pronto con las y ánimas. el jinete pudo haber sido el demonio. Sí, uno no sabe efectivamente. Sí. Bueno, y de eso hay muchísimas historias en la cultura popular. Muchísimas gracias por participar y por contarnos su historia. Y de hecho aquí Zulay tiene su piel de gallina ya. Sí, yo ya tengo escalofríos. Bueno, les tengo dos mitos urbanos muy importantes que me faltan. Antonio Yáñez, ese señor estaba enterrado un poco más abajo de Fabio Sásar. Ujú. Era un vigilante a quien su señora le colocaba cachos con otro señor. El vigilante trabajaba de noche, pues obviamente le quedaba tiempo de disfrutar sus amores, y ya se sintieron incómodos y quisieron sacarlo del medio. Entonces un día llegó a su casa a dormir y entre la esposa y el amante le regaron gasolina y lo quemaron. Dios. El tipo quedó quemado en un 80%. Duró 3 días agonizando. Y fue llevado también al cementerio central. Y lo curioso es que usted va hoy en día y es el que le hace competencia al mico. ¿De En verdad? placas y favores. Sí, favores y Bien, placas. eso son toda nuestra cultura. Ajá, alcanzamos la otra, yo creo que alcanzamos la otra. Y la última sería el niño de los juguetes en el cementerio de San Luis. Ah, sí, yo Dicen que hay un escuchaba. niño Ajá. que lo atropelló un carro al pasar la carretera y el niño falleció. Y la gente ha tomado como referente que el niño hace milagros. Entonces, si el niño le hace el milagro, usted le debe llevar un juguete para varoncito. Y usted visita la tumba y eso la encuentra rodeada de juguetes por todos lados. Juguetes, así es. Ok. A propósito, hoy tenemos una invitación que nos hace nuestro semillero Simoc. Dice, Simoc te invita a la noche de mitos y leyendas, viernes 1 de noviembre a las 6 p.m. en la sede 4, bloque G, en la zona de la piscina. Si conoces mitos y leyendas, ven y cuéntanos con nosotros. Te esperamos. Chocolate caliente, invita a la casa. Así que todas las personas que quieran escuchar más historias, más sobre estos mitos y leyendas, los esperamos hoy a las 6 de la tarde en la Sí, porque Universidad nos Simón quedan en el Bolívar. tintero muchas cosas interesantes. Sí, para Sí. seguir Hay allá. muchas cosas que no están Claro. quedaron ahí. Ajá. Por ejemplo, los pactos con el diablo, la santería, los tesoros ocultos, los espiritistas y curiosos, Mm. los fenómenos paranormales que la ciencia no los acepta, los rechaza. O sea que tenemos una segunda parte. Sí, yo creería que deberíamos y Sí. que participe todos estos nuestros oyentes que nos cuenten esas historias también, todo eso que ha habido. Y muchísimas gracias al oyente que se comunicó y nos compartió con todo esto. Bueno, profe, muchísimas gracias por estar acá, por compartir todas esas historias. Y bueno, queda una tarea muy importante, recopilarlas y plasmarlas en algún documento. ¿Cómo no? Muchísimas gracias y aquí estaremos dispuestos con nuestra universidad a colaborar en todo lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan y nos vemos el miércoles, lunes festivo. Entonces nos vemos el próximo miércoles 4 de la tarde. Bueno, y extrañando un poco al ingeniero Omar, Que pronto regresará. volverá. Entonces, recordando sus palabras, sean buenos ciudadanos,
respetemos las normas de tránsito, crucemos por las esquinas, utilicemos las cebras, respetamos los semáforos. Esto es Unisimón al aire y nos vemos el próximo viernes. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz del Norte HJPF 1040 AM. La Voz del Norte, la voz de los norte santanderianos.